Hola, bienvenidos al segundo taller de electrocardiograma de REP de Felsocem. A continuación presentaremos el primer módulo de este segundo taller que trata sobre electrocardiograma normal. Yo soy la doctora Belkis Menoni, especialista en medicina interna, asesora de la Federación, y para mí es un honor poder participar en este tipo de actividades de educación médica continua. Agradezco a los organizadores del taller por esta invitación. Espero que esta presentación sea de su agrado y total entendimiento. Les sugiero que utilicen para poder observarla con detenimiento, que utilicen auriculares y la coloquen en high definition para ver muy bien cada uno de los detalles de los electrocardiogramas que presentaremos a continuación. En este módulo vamos a hablar sobre la definición de electrocardiograma, cuáles son las bases anatómicas y electrofisiológicas del corazón, qué es y cómo se registra el trazo del electrocardiograma, cuáles son las ondas, segmentos e intervalos que lo componen, las derivaciones de las extremidades y precordiales y la correlación anatómica de estas derivaciones. Cómo calcular el eje eléctrico del corazón y por ende veremos cuál es el eje longitudinal y la construcción del sistema exaxial. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el electrocardiograma es el registro físico de la actividad eléctrica del corazón. Es un estudio complementario que tenemos a la mano de bajo costo que se utiliza para diagnosticar patologías tanto cardíacas como no cardíacas y metabólicas que impactan en la conducción eléctrica del corazón. Por ejemplo, patologías cardíacas como zonas eléctricamente inactivables, producto de infarto de miocardio, o arritmias por canaliculopatías, así como patologías no cardíacas, por ejemplo, las pulmonares, un tromboembolismo pulmonar, que van a impactar directamente en las presiones intraauriculares e intraventriculares. Así como patologías metabólicas, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos como hiper o hipocalemia, hipo o hipercalcemia e hipomagnesemia, que alteran también la conducción eléctrica cardíaca. Para conocer cómo se lee adecuadamente un electrocardiograma, debemos repasar cuáles son las bases anatómicas y electrofisiológicas del corazón. Como sabemos, el corazón está formado por dos aurículas, derecha e izquierda, y dos ventrículos, derecho e izquierdo. A su vez, hay un sistema de conducción eléctrico que permite que el impulso generado en el nodo sinusal, el cual se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, pueda propagarse y estimular al miocardio, causando su contracción, es decir, una contracción efectiva para poder eyectar la sangre durante la sístole cardíaca. Esta estimulación debe ser coordinada para que la sangre sea bombeada de una cámara a otra, y el impulso debe ser coordinado para poder ejercer en un momento la sístole y en otro momento la diástole. Bien, el impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal o sinoauricular, que es el llamado marcapaso cardíaco. Posteriormente, este estímulo pasa al nódulo auriculoventricular y se distribuye a los ventrículos a través de las de His y posteriormente a las fibras de Purkinje que desembocan en el ápex de los ventrículos. Como sabemos, este paso debe ser coordinado con el fin de que la contracción se haga de manera eficaz. Una vez que el impulso se genera del nódulo sinoauricular, se genera un breve retraso en el nodo auriculoventricular, de manera que se puedan llenar las aurículas y posteriormente vacíen la sangre hacia los ventrículos y ambos se contraigan de manera simultánea para evitar un flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas. Las aurículas están eléctricamente aisladas de los ventrículos, conectándose solo por el nódulo auriculoventricular, que retrasa brevemente su señal para que se puedan llenar los ventrículos. Acá vemos cuál es la base electrofisiológica del potencial de acción de las células cardíacas. Las células cardíacas
son dos. Por un lado tenemos los miocitos, que son las células musculares que van a producir la contracción durante la sístole, y por otro lado tenemos las células del sistema de conducción cardíaco. Bien, acá tenemos una gráfica del potencial de acción de la célula miocárdica ventricular. Vemos que el potencial de acción consta de 4 fases. Pero para conocer primero esas fases debemos saber que la célula miocárdica contiene en su interior un gran contenido de potasio y en el exterior un contenido de sodio. El contenido de potasio en el interior de la célula hace que ésta tenga una carga interna negativa alrededor de menos 90 milivoltios. La membrana celular de los miocitos es una membrana celular semipermeable al potasio y poco permeable al sodio. Es por ello que cuando llega el estímulo cardíaco, el electrolito que principalmente va a generar la repolarización o que se genere un potencial de acción va a ser el sodio al entrar a la célula. Entonces tenemos 4 fases de la repolarización o del potencial de acción de la célula miocárdica. Vemos en el número 4 cuando la célula está, digamos, en periodo de reposo, alrededor de menos 90 milivoltios, es lo que les explico que va a tener predominantemente potasio intracelular. Cuando llega el estímulo nervioso, en la fase 0, hay una pendiente rápidamente ascendente del potencial de acción, durante la cual la membrana celular alcanza un potencial umbral y desencadena la apertura de los canales rápidos de sodio. Va a entrar sodio en la célula, convirtiendo la célula o el interior de la célula en una célula positiva alrededor de 20 a 30 milivoltios, llegando a una fase 1. En esta fase hay una repolarización rápida, cerrándose los canales de sodio y finaliza la entrada rápida del sodio al interior de la célula. Y en este momento hay una salida de potasio hacia el exterior de la célula. Durante la fase 2, que constituye una fase de repolarización lenta o fase de meseta, allí finaliza la contracción y se inicia la relajación. En este momento sale potasio de la célula y va a entrar calcio a través de intercambio de iones calcio-potasio. A medida que el potasio sale y el sodio sigue entrando de forma lenta. Posteriormente alcanza una fase 3, que es una fase final de repolarización rápida, durante la cual el interior de la célula se convierte fuertemente negativa y va a alcanzar lentamente nuevamente los menos 90 milivoltios, es decir, su fase de reposo. En esta fase sale el potasio hacia el exterior de la célula. Este es el potencial de acción de las células miocárdicas, pero vamos a ver a continuación que las células del sistema de conducción eléctrico son distintas. El nodo sinoauricular no tiene estas 4 fases. Fíjense que la gráfica del nodo sinoauricular es distinto a la fase del miocito del ventrículo. Las fases son distintas, ya que el nodo sinoauricular tiene 2 importantes características. La primera es que tiene una ausencia de fase de reposo. Después de la repolarización, en la fase 4, el potencial de membrana no se mantiene estable, sino que asciende lentamente hasta llegar a los menos 60 milivoltios y él comienza espontáneamente una nueva fase de excitación. Es decir, que el nodo sinoauricular no necesita un nuevo estímulo eléctrico, sino que el potasio instaura espontáneamente y cíclicamente un nuevo estímulo y un nuevo ritmo de 60 a 100 veces por minuto. Esto es lo que le permite ser el marcapaso eléctrico del corazón. La otra característica es una baja velocidad en la fase de excitación, porque la entrada masiva de sodio en el interior de la célula no es tan rápida como las células del miocito. Entonces, esta fase de despolarización es lenta y por eso es que consigue un potencial que se mantiene a una velocidad estable. Bien, igual el nodo auriculoventricular tiene un potencial de acción más o menos similar al nodo sinusal. Bien.
Entonces vemos que cada sistema va a tener su frecuencia estipulada. El nodo sinoauricular va a latir entre 60 a 80 estímulos por minuto, el nodo auriculoventricular entre 40 a 60 estímulos por minuto y las células de miocardio entre 30 a 40 estímulos por minuto. Entonces acá vemos un cuadro comparativo entre los tipos de tejido, el trazado de acuerdo al potencial de acción, el tipo de respuesta, el potencial del umbral y la velocidad de conducción. Entonces, como vemos, el nodo sinoauricular no tiene las 4 fases, sino que va a tener unas ondas lentas que permiten una repolarización y una despolarización automática con un tipo de respuesta lenta. El potencial umbral es menor, o sea, se va a despolarizar con menos 60 milivoltios y la velocidad de conducción es menor a 0.05. El músculo auricular y el ventrículo, por su parte, sí tienen una gráfica distinta y el nodo auriculoventricular es similar al del sinusal y las células de His-Purkinje son parecidas al ventrículo, por lo que va a tener un tipo de respuesta alta. Acá vemos una comparación entre las distintas gráficas. Vemos que el nodo sinoauricular va a ser el marcapaso y va a desencadenar el estímulo. Cuando se despolarizan las células del nodo sinoauricular, entonces van a llevar su estímulo a través de todo el sistema de conducción del nodo sinoauricular, pasan al nodo ventriculoauricular a través de todo el sistema de conducción de la aurícula, posteriormente pasan al haz de His y a las fibras de Purkinje para poder despolarizar el endocardio ventricular, el epicardio ventricular. Las células de miocardio tienen unas uniones estrechas que permiten la despolarización continua de las células adyacentes. Este sistema eléctrico, a su vez, va a ser registrado en el electrocardiograma. Es lo que permite recoger todo, las señales nerviosas y transformarlos a través de los cables en un gráfico que va a ser detectado por el electrocardiógrafo. Entonces, observamos que a medida que se produce el estímulo cardíaco, se va a registrar una onda, un segmento o un intervalo en el electrocardiograma. Lo que veremos a continuación, qué propiedades tiene cada curva y cada trazado del electrocardiograma y con cuál base anatómica se corresponde. Bien, entonces, ¿cómo es el trazado del electrocardiograma y cómo se origina? Recordemos que el corazón produce el estímulo en una dirección de abajo hacia arriba, posterior a anterior y de derecha a izquierda, tomando un eje o una flecha que tiene su cola negativa y su punta positiva. Electrofisiológicamente podemos saber que el trazado con una curva positiva se refiere a cuando el eje eléctrico se acerca a esa derivación y cuando es negativa es porque se aleja de esa derivación. Acá tenemos una breve imagen de lo que sucede. Tenemos que en el interior de la célula la fibra celular es negativa, como le explicamos, está fuertemente cargada por los electrones de potasio. Una vez que surge la despolarización celular entre el sodio y las fibras se van a colocar positivas, lo que va a alterar el eje eléctrico de la célula. Acá lo vemos. Cuando ocurre la despolarización va a ocurrir una inflexión positiva en la derivación que estemos viendo. Mientras que si se aleja el electrodo, la inflexión va a ser negativa, ¿sí? Cuando es isoeléctrico, es decir, cuando hay cargas igual positiva o negativa, va a tener una onda hacia arriba y una onda hacia abajo. O cuando no hay estímulo, por ejemplo en asistolia, va a tener una línea totalmente recta. El electrocardiógrafo es el aparato
que genera el gráfico que corresponde. En la actualidad contamos con muchos modelos. Acá tenemos algunos de ellos que les quería mostrar. Algunos imprimen 3 derivaciones, otros pueden imprimir las 12 derivaciones en el mismo papel de una sola manera. Otros son más sofisticados y pueden mostrar el trazado antes de imprimirlo, y otros muestran inclusive las bases anatómicas que corresponden al trazado, ¿sí? La mayoría de los electrocardiógrafos son aparatos que tienen cables que conectan las derivaciones, bien sean con electrodos, con chupones y paletas. A continuación vamos a explicar cómo se coloca y cuál es la función de cada una de ellas. Bien, el electrocardiógrafo se utiliza colocando los electrodos en la superficie de la piel. La aguja dentro del electrocardiógrafo se mueve según el voltaje y el papel se ennegrece con el calor, o sea, es termosensible, no utiliza tinta, sino que el calor hace que se copie la imagen en el papel. La velocidad del papel con la cual se imprime el papel debe ser constante y debe ser programada a 25 milímetros por segundo. Igual, el voltaje debe ser de 10 milímetros por cada 1 milivoltio. Y esto es para facilitar la lectura y que la lectura del electro sea universal. Si de 10 milímetros es 1 milivoltio, quiere decir que 1 centímetro son 0.2 segundos, se producen en 1 milivoltio. Y 1 milímetro son 0.04 segundos. El electrocardiógrafo consta de cables de conexión del aparato al paciente. También consta de un amplificador de señal, un inscriptor de papel y 4 cables de extremidades y chupones de derivaciones. Los 4 cables de las extremidades están identificados con colores. Está el rojo, el amarillo, el verde y el negro, que usualmente puede ser cambiado de negro a rojo, pero vemos que usualmente están identificados. Se coloca el rojo en el miembro superior derecho, el amarillo en el miembro superior izquierdo, el verde en el miembro inferior izquierdo y el negro, que es el neutral, en el miembro inferior derecho. Los cables de conexión que van a permitir la conexión de las regiones precordiales van identificados de B1 a B6 y deben ser colocados en este orden. El B1, es decir, se colocan los chupones o los electrodos en esta localización. El B1 va en el espacio intercostal derecho, en el cuarto. Contamos el cuarto espacio intercostal derecho en la línea paraesternal derecha. B2 lo ubicamos en el cuarto espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal izquierda. Posteriormente ubicamos el electrodo B4 que va en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular. Y entre B2 y B4 ubicamos B3. Posteriormente ubicamos B5 que va en la línea axilar anterior izquierda y B6 que se ubica en la línea axilar media izquierda. Esa es la manera en que vamos a colocar los electrodos. Entonces repasamos. B1 lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. B2 se ubica en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Posteriormente B4 que vamos a colocarla en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular y B3 entre B2 y B4. Posteriormente B5 en quinto espacio intercostal con línea axilar anterior y B6 en el quinto espacio intercostal con línea axilar media izquierda. Acá tenemos nuevamente el resumen. Y de esta manera lo vamos a tener posicionados en el paciente.
tenemos que estar atentos de que cuando se haga la detección del electrocardiógrafo, ninguno de los electrodos esté despegado. Usualmente se utiliza un material que pueda ser permeable o pueda transportar la conducción eléctrica, como gel para electrocardiógrafo o alcohol. Y el tórax del paciente debe tener los mínimos materiales que pueden interferir con la señal eléctrica. Por ejemplo, el uso de collares o el vello corporal en el tórax. Y lo que suele hacer es pedirle al paciente que se quite todo aquello metálico que pueda tener el paciente para no interferir con esa señal eléctrica. Igualmente, si el paciente tiene vellos en la pared torácica anterior, se rasura para poder colocar los electrodos correctamente. Para poder utilizar el electrocardiógrafo, este debe estar nivelado o calibrado de manera correcta. Ya hablábamos que la velocidad del papel tiene que ser de 25 milímetros por segundo y es así como nosotros vamos a poder hacer una lectura adecuada del mismo. Vemos que el papel puede dar un test donde indica que 1 milivoltio es igual a 10 milímetros, la velocidad del papel está a 25 milímetros por segundo y que 1 milímetro es igual a 0.04 segundos o, lo que es lo mismo, 40 milisegundos. Bien, así, si 1 milímetro son 0.04 segundos, 5 milímetros van a ser 0.20 segundos. Y de altura va a corresponder al voltaje de la onda. 1 centímetro corresponde a 1 milivoltio y 1 milímetro corresponde a 0.1 milivoltios. Acá vemos la importancia de que el papel tenga la velocidad adecuada, porque a la hora de poder calcular la frecuencia cardíaca, vamos a ver que no es lo mismo calcularla a 25 mil o visualmente. Vemos que una frecuencia cardíaca adecuada, por ejemplo, vemos la primera de 25 milímetros por segundo, vemos que se ve como taquicardia a 12.5 milímetros por segundo y se ve como una bradicardia a 50 milímetros por segundo. Entonces es muy importante tener calibrado el electrocardiógrafo. Igualmente sucede con la amplitud. Vemos en la figura A que es una amplitud normal de 1 centímetro es igual a 1 milivoltio, pero si tenemos el doble a 2 centímetros, vemos que 1 milivoltio va a corresponder a 2 centímetros y podemos hacer una falsa lectura de una hipertrofia, por ejemplo. Y el C es medio, 0.5 centímetros por milivoltio, entonces podemos dar un falso diagnóstico de un complejo hipovoltado, por ejemplo. Entonces, por eso siempre debemos estar seguros de esto, que la velocidad del papel sea 25 milímetros por segundo y que 1 milivoltio corresponda a 10 milímetros. Es así entonces como en el electrocardiograma vamos a tener físicamente plasmado el estímulo eléctrico que se genera en el corazón. Entonces vamos a definir cuáles son las ondas, segmentos e intervalos que forman parte del trazado del electrocardiograma y morfológicamente y anatómicamente a qué corresponden. Vemos que hay distintos textos que van a definir qué es una onda, segmento e intervalo, pero hay otros textos que hablan de deflexión, muescas, y todos estos son definiciones que debemos tener en cuenta. Primero, una onda es un elemento aislado de curso lento, o sea, generalmente tiene forma de curva. Bien, en el electro vamos a tener la onda P, por ejemplo, o la onda T. También vamos a tener un segmento que es el espacio entre la finalización de una curva y el comienzo de otra. Por ejemplo, el segmento ST, que va a hablar del espacio que hay entre la finalización del QRS y el comienzo de la onda T.
el intervalo que abarca una onda completa hasta el comienzo o el final de la curva siguiente, por ejemplo el intervalo PR, y la deflexión, que son fenómenos como las ondas, pero son fenómenos de curso rápido, es decir, picos pueden ser una deflexión negativa, por ejemplo el Q en este trazado, y la R una deflexión positiva, mientras que la S sería otra deflexión negativa. Por otro lado están las muescas, que son deflexiones negativas dentro de una deflexión positiva, por ejemplo una M dentro del QRS, la R que esté interrumpida por una deflexión negativa y luego vuelva a otra R'. ¿Sí? Esas son muescas que se muestran a nivel del electrocardiograma. Acá vemos con más detalle cuáles son las ondas, los segmentos y los intervalos. Acá tenemos la onda P, la onda T. Algunos textos hablan de onda Q, onda R y onda S. En otros textos hablan de deflexión Q, deflexión R y deflexión S. La onda más el segmento PR sería el intervalo PR. Las ondas QR y S serían el complejo QRS, que nos habla de la despolarización ventricular. El segmento ST, la onda T y la onda U, que nos hablarían de la repolarización del ventrículo, y el intervalo QT, que nos hablaría por estar compuesto por el complejo QRS hasta el segmento ST de todo el sistema de conducción del ventrículo como tal. Bien, acá vemos en el electrocardiograma normal, entonces la onda P, que la veríamos en un curso normal como la despolarización de la aurícula, posteriormente el intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y su duración es entre 0,12 a 0,20 segundos. Luego el intervalo QT, que comienza desde el inicio del QRS al final de la onda T, que mide la despolarización y repolarización ventricular, como lo dijimos, y dura entre 0,36 a 0,44 segundos. El segmento PR, por su lado, va desde el final de la onda P hasta el comienzo del QRS. Generalmente el segmento PR es isoeléctrico y no lo tomamos mucho en cuenta al hacer la medición del electrocardiograma. Más bien hablamos del intervalo PR, el más importante, el que hablamos de que dura entre 0,12 a 0,20 segundos, y cuando está prolongado nos habla de un retraso de la conducción desde la aurícula hacia el ventrículo. Vemos que P corresponde a la onda P, corresponde a la despolarización auricular, y el complejo QRS a la despolarización ventricular. Entonces, cuando el intervalo PR está incrementado, aumentado, tarda más digamos, el tiempo desde que se origina la onda P hasta que se origina el QRS, es porque hay un retraso en la conducción desde la aurícula hacia el ventrículo. Por otro lado tenemos el punto J, que es donde termina el QRS e inicia el segmento ST, y el segmento ST que inicia desde el punto J y finaliza al comienzo de la onda T. Y luego el segmento TP, que sería el que va desde la línea, es una línea basal entre el final de la onda T hasta el inicio de la onda P del siguiente complejo. Acá vemos con más detalle la primera onda del electrocardiograma, que es la onda P. Bien, representa la despolarización auricular. Normalmente mide de ancho desde 0,06 a 0,10 segundos y de alto de 0,5 a 2,5 milímetros. Entonces sabemos que de ancho no supera los 0,10 segundos y de alto no supera los 2,5 milímetros. Si aumentan estos dos parámetros, nos sugiere un aumento en el tamaño auricular. Bien, entonces pudiéramos interpretarlo como un crecimiento auricular. Esta onda es positiva en casi todas las derivaciones, excepto las derivaciones de la parte superior y derecha del corazón, es decir, ABR. Ocasionalmente puede ser aplanada o negativa en D3,
Y en la derivación precordial B1 puede ser bifásica. De todas maneras, más adelante vamos a ver qué significa todo esto. La onda P es muy importante porque nos va a hablar de cuál es la actividad eléctrica de las aurículas. Es decir, si no está presente, podemos sospechar de fibrilación auricular. Y si hay alguna anormalidad, por ejemplo, que haya más de una onda P, puede hablar de flúter auricular. Entonces es muy importante la onda P, que sea una sola onda que no exceda los 0.10 segundos y de altura los 2.5 milímetros. En algunas cardiopatías congénitas o en algunas cardiopatías como estenosis, insuficiencia mitral o una cardiopatía pulmonar, por ejemplo, hipertensión pulmonar, esta onda se puede alterar, puede ser picuda. Entonces acá vemos distintas morfologías, por ejemplo, la A es la normal, allí la vamos a ver normal, un ascenso y un descenso simétrico, que no exceda los 2.5 milímetros de altura y los 0.10 segundos de duración. Luego tenemos una P bimodal y una bifásica, que la podemos ver en crecimientos auriculares. Igualmente una P acuminada, que la podemos ver en hipertensión pulmonar, sobre todo en derivaciones como B1 y B2. También la onda puede ser negativa, por ejemplo la B en ABR, pero lo normal es verla de esta manera. Por su parte tenemos el intervalo PR. Para recordar, el intervalo PR va a durar desde el inicio de la onda P hasta el comienzo del QRS. Y este nos va a hablar tanto de la despolarización auricular a todo el sistema de conducción hasta que inicia la despolarización ventricular. Es decir, que el intervalo PR va a hablar del tiempo que dura el estímulo desde la aurícula, pasar por el nodo auriculoventricular, por el haz de His hasta las fibras de Purkinje, donde se va a iniciar la despolarización ventricular. Es decir, cualquier trastorno en la conducción que haga que se lentezca el estímulo nervioso a través del nodo auriculoventricular, de las de His o las fibras de Purkinje, va a ampliar, va a aumentar los segundos de duración del intervalo PR. La duración del intervalo PR va desde 0.12 a 0.20 segundos, y cuando aumenta esta duración vamos a ver que posiblemente se trata de un bloqueo auriculoventricular. Esto se puede ver en muchos trastornos que lo van a ver en otros módulos, pero generalmente tienen que saber que el PR nos va a hablar de toda esa conducción eléctrica, desde la despolarización de la aurícula hasta que inicia la despolarización ventricular. Hay otros trastornos, por ejemplo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que van a cortar ese periodo de duración. Entonces acá vemos diferentes duraciones. La A es normal, o sea, entre 0.10 a 0.20 segundos. El B es corto, que generalmente asociado a onda delta, y una onda T negativa, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y un PR largo, por ejemplo, el que podemos ver en el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pero en el electrocardiograma normal vamos a verlo con una duración normal entre 0.12 a 0.20 segundos. Por su parte, el complejo QRS está conformado por 3 ondas, o deflexiones, como lo llamarían algunos textos, la onda Q, R y S. Este complejo es diferente en las distintas derivaciones. Mide normalmente entre 0.06 segundos a 0.08 segundos. En algunos textos permiten hasta 0.12 segundos. Y un aumento en su anchura se va a traducir en hipertrofia ventricular o bloqueos de rama o algún impedimento en la conducción dentro del ventrículo, porque el QRS nos habla de la despolarización ventricular. Como veremos más adelante, el eje del corazón va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, y las derivaciones precordiales van a estar
tienen una correlación anatómica. Es por ello que la progresión normal del QRS en las ondas precordiales es que la R va a ser más alta habitualmente cuando va ascendiendo la derivación. En B1 vemos una deflexión o una onda R baja y una S, una deflexión profunda, y a medida que va ascendiendo la derivación, pues asciende el tamaño de la R, y de B5 a B6 va a ser similar. Generalmente en B5 la R es más alta que B6, y las S también va haciéndose más corta a medida que progresan las derivaciones precordiales. Como vemos acá, la onda R cambia de voltaje según la derivación explorada. Los límites superiores son D1 menos de 1.5 milivoltios, en ABL menor de 1 milivoltio, D2, D3 y ABF menor de 1.9 milivoltios. En las derivaciones precordiales, la onda R, como acabo de decir, aumenta su voltaje de B1 a B5, y la R de B6 es menor porque se interpone el pulmón. El voltaje de las R o S no debe superar los 1.5 milivoltios. Generalmente el QRS vamos a verlo como una R y una S, pero en algunas derivaciones podemos ver onda Q. Cuando vemos onda Q y tiene ciertas características, podemos interpretar como una Q anormal que se puede interpretar como un área de isquemia previa o anterior. Cuando estas Q superan más del 25% la profundidad de la onda R que lo contiene, podemos decir que es una Q anormal. También, si esta Q dura más de 0.04 segundos, o si tiene alguna presencia de una muesca o empastamiento, o una disminución de su voltaje de B3 a B6. Dependiendo de la derivación y cómo se muestre en la derivación, podemos denominar el QRS como RS, como QRS con una Q en minúscula, o una R cuando la deflexión superior de la R es aislada. Podemos llamarlo también QR, y vemos acá alguna Q patológica, QS, cuando vemos una Q profunda que supera el 25% del R que lo contiene. También vemos muescas de la R con una R' y una R con una S empastada, con una muesca en su interior. Vemos acá una R empastada, y esto nos habla de trastornos en la despolarización ventricular. Por lo tanto, lo normal es que tengamos o una RS o un QRS. Esto sería un electrocardiograma normal. Por su parte, el segmento ST, que como sabemos comienza desde el punto J, que es el punto donde termina el QRS, hasta el final de la onda T, nos va a hablar de la repolarización ventricular, ¿sí? Lo normal es que tenga una línea isoeléctrica, no como un infradesnivel como lo vemos en la figura B, o un supradesnivel como lo vemos en la imagen C. Las alteraciones del ST pueden estar dadas por un supradesnivel, que significa injuria subepicárdica o pericarditis aguda. También se puede ver en hipotermia, en hipercalemia. Sin embargo, en la hipercalemia vamos a ver como una onda T picuda que va a hacer un supradesnivel más simétrico que en algunas otras cardiopatías. En miocardiopatías también se pueden ver, y en algunos deportistas con repolarización precoz se puede ver normal. Mientras que el infradesnivel del segmento ST nos habla de injuria subendocárdica del uso de fármacos como digoxina y diuréticos. La digoxina nos puede dar una imagen que se denomina cubeta digitálica, y en hipocalemia, que vamos a ver una onda T negativa que puede deprimir el segmento ST. También podemos ver un infradesnivel cuando hay sobrecarga de ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay alteración en la repolarización ventricular. Entonces, en el electrocardiograma normal debemos tener en cuenta que el segmento ST lo vamos a ver como normal o isoeléctrico, es decir, que durante toda su duración vamos a ver una línea que va a comenzar
en la misma línea donde terminó la onda P anterior. Tenemos que verla, que no hay infradesnivel o supradesnivel desde donde venía todo el latido. Bien. Por su parte, la onda T junto al segmento ST integra el proceso de recuperación o de repolarización ventricular. Su duración es entre 0.10 a 0.25 segundos, ¿bien? Y la onda T generalmente es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, es ocasionalmente negativa en B1 y B3 y excepcionalmente negativa en ABL. Se puede ver en corazones verticales, pero en la mayoría de los casos es positiva. Bien, la onda T. En los pacientes coronarios, en los que la T es negativa en B1, suele serlo también en otras derivaciones precordiales, pero esto se debe a zonas eléctricamente inactivables del corazón. También debemos tener presente que la onda T tiene variaciones fisiológicas. El voltaje puede aumentar, o sea, puede verse más alta por la hiperventilación o el ejercicio físico, y también la podemos ver más alta en trastornos del potasio como hipercalemia, y puede estar aplanada en la hipopotasemia o hipocalemia. También debemos tomar en cuenta que generalmente las alteraciones de las ondas T son secundarias a cambios previos del QRS. Entonces debemos saber que existen dos tipos de alteraciones en la onda T. Las ondas T con perturbaciones secundarias a cambios previos en el QRS y las ondas T primarias o sin alteraciones de complejo QRS. Las primarias, que son aisladas, son casi específicas de la anoxia, o sea, del infarto de miocardio en sus primeras etapas. Y cuando hay perturbaciones secundarias a cambios del QRS, podemos estar hablando de hipertrofias ventriculares, de bloqueos de ramas o de extrasístoles ventriculares. Acá vemos diferentes morfologías de las ondas T. Vemos en la A normal o positiva, en la B acuminada o picuda, que se puede ver por ejemplo en hipercalemia, la C negativa asimétrica, la D negativa asimétrica, la podemos ver también en sobrecarga del ventrículo izquierdo, la E negativa y profunda con una R alta y el ST infradesnivelado. Generalmente hay alteraciones del QRS previa, se puede ver en isquemia, y negativa con QT largo, bien, generalmente asociadas a trastornos de isquemia del ventrículo. Por último, el intervalo QT nos habla desde el inicio del complejo ventricular de la onda Q hasta el final de la onda T. Mide aproximadamente 0.36 segundos en promedio en una persona normal con una frecuencia cardíaca normal. En términos generales, el QT debe medir menos de la mitad del intervalo entre las dos R sucesivas. Esto es una norma básica, pero existen dos fórmulas para calcular el QT corregido cuando la frecuencia cardíaca está alterada. El QR nos va a hablar de todo el proceso de despolarización y repolarización ventricular. Se puede prolongar o acortar en casos de hipocalcemia, acidosis, isquemia del miocardio o el uso de algunos fármacos. También la hipotermia o en la hipopotasemia puede alterarlo y causar una prolongación del espacio QT. Mientras que hay otras causas de acortamiento del espacio QT, como el uso de digitálicos o la hiperpotasemia o la hipercalcemia, la fiebre, pueden acortarlos. Y para saber si está acortado debemos calcular con la fórmula de Bassett, que es medir los milímetros del segmento QT entre la raíz cuadrada de los milímetros que existen entre cada una de las R, o sea, entre R y la siguiente R. Si lo dividimos, esto nos va a dar el QT corregido. Y ahí también está la fórmula de Chiplin y Harajan, que nos va a medir la constante de la frecuencia cardíaca multiplicado por la raíz cuadrada del RR. Los valores normales de cada uno de los segmentos los vamos a recordar
Entonces tenemos la onda P, tiene una anchura entre 1.5 a 2.5 milímetros, una altura hasta 2.5 milímetros, el intervalo PR entre 0.12 a 0.20 segundos, el complejo QRS entre 0.08 a 0.11, en algunos textos 0.12, segmento ST debe ser isoeléctrico, no debe tener una inflexión negativa o ni infradesnivel ni supradesnivel. Onda T habitualmente es positiva, en ABR es negativa. El intervalo QT con un QT corregido menor a 0.44 segundos y esto varía con la frecuencia cardíaca y con el sexo. Y para esto tenemos entonces las dos fórmulas que vimos previamente. El punto J es la unión del final de la S con el inicio del ST. Entonces tenemos ciertos elementos para interpretar el electrocardiograma. Tenemos que calcular el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje cardíaco, medir los segmentos y cuáles son las morfologías de las ondas. Primero debemos saber si es un ritmo regular o irregular. Es un ritmo regular cuando las distancias entre todos los segmentos ondas RR, son iguales entre sí. La distancia es semejante entre sí. Esto puede variar con la inspiración o con la expiración, pero generalmente la distancia entre cada onda RR es similar. O por ejemplo, entre cada onda PP. Sabemos que un ritmo es sinusal cuando existe la presencia de onda P y toda onda P precede a un complejo QRS y cuando las RR son regulares. De esto hablamos que un ritmo es normal o un ritmo sinusal. Con respecto a la frecuencia cardíaca, la podemos calcular de varias maneras. Posteriormente vamos a calcular el eje y medir los intervalos. Entonces, la frecuencia cardíaca. Nos vamos a preguntar cuál es la frecuencia exacta. Tenemos varias formas de calcularlo. Podemos tener una regla en que digamos que en la cuadrícula, cada línea gruesa va a corresponder a 5 milímetros. Entonces, cada 5 milímetros vamos desde la R, la próxima línea gruesa, si el R se ubicara en esa línea, serían 300 latidos por minuto. En la segunda línea serían 150 latidos por minuto, en la tercera 100, después 75 y así sucesivamente 60, 50, 43 y 37. Entonces vemos que este RR está desde la primera R hasta la segunda, que está ubicado entre 50 a 60. O sea que la frecuencia cardíaca de este electro son 55 latidos por minuto. La otra manera de calcular la frecuencia cardíaca es que vamos a sumar el número de cuadros grandes y luego 0.2 por cada cuadro pequeño. Entonces, por ejemplo, en esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes y 2 cuadros pequeños que por 0.2 van a ser 0.4 y vamos a dividir 300 entonces entre 5.04. Y entonces la frecuencia cardíaca exacta va a ser 59.52 de frecuencia cardíaca, redondeando los 60 latidos por minuto. Otra manera de calcularlo, y esta es la que usamos cuando el ritmo es irregular o no sinusal, es contar durante 10 segundos cuántas ondas R van a aparecer en esos 10 segundos y lo que existe se va a multiplicar por 6 y ahí se tiene una frecuencia cardíaca aproximada o estimada. Esto, por ejemplo, sería útil cuando hay una fibrilación auricular. Lo otro es que con respecto a la regularidad del ritmo, como vimos, tenemos que ver si el ritmo es regular, es irregular, tiene un patrón en su irregularidad y si hay latidos ectópicos. Debemos ver si la distancia entre cada onda RR o entre cada onda PP es similar y si no es así hay que preguntar si hay latidos ectópicos
porque esto nos va a ayudar a precisar algún diagnóstico de arritmia, por ejemplo, fibrilación auricular. Por otro lado, en cuanto a las ondas P, hay que ver si estas ondas son regulares, si hay una P por cada QRS, si hay una P antes o después del QRS, si la P es positiva en D2 y si son todas las P similares. Como por ejemplo aquí vemos que hay un trazado anormal porque no todas las P van a preceder a un QRS. Por otro lado, debemos preguntarnos cómo son los complejos QRS, si son anchos o estrechos, si hay QRS distintos, si están mellados, y la relación entre los P y las QRS. Los PR son todos iguales, son normales, cortos o prolongados, si el PR varía o si existe algún patrón. Y esto lo vamos a ver cuando existe algún trastorno de conducción auriculoventricular. Por otro lado, hay que ver cómo es el segmento ST, si es normal, si está ascendido, si hay un infradesnivel o supradesnivel. Por otro lado, vamos a ver las derivaciones de las extremidades. Existen derivaciones bipolares y monopolares, siendo las derivaciones bipolares la D1, D2 y D3. Las derivaciones monopolares son las derivaciones ABR, ABL y ABF. R de right, de derecha, L de left, de izquierda y F de foot o derivaciones de los pies. Acá vemos las derivaciones y cómo es su sistema de interconexión con las extremidades. También vemos diferentes modelos de las derivaciones bipolares y monopolares. Por ejemplo, están las derivaciones según Einthoven, que van a registrar la diferencia del potencial eléctrico entre los dos puntos en las extremidades superiores e inferiores, que es lo que vemos en la parte superior de la presentación. Y está en la parte inferior, acá el modelo terminal de Wilson, que lo que iba a hacer es conectar tres puntos, tres vértices del ángulo del hombro y miembros inferiores para obtener un potencial eléctrico que también lo registraran y el central terminal de Gauberger para crear un nuevo sistema para suprimir las resistencias. Pero, digamos, esto es algo de historia. En conclusión, la ley de Einthoven lo que nos dice es que la derivación 2 es igual a la 1 y la 3. La amplitud de una determinada onda en la derivación 2 es igual a la suma de las amplitudes de las derivaciones de 1 y de 3 de la misma onda. Las derivaciones de las extremidades nos van a permitir ver en D1, D2 y D3 cómo se originan las ondas de los distintos segmentos del corazón. Por ejemplo, aquí está el origen del QRS en D3. Entonces vemos que B3 da origen a la onda S negativa en D3 y B2 da origen a la onda R positiva en D3. B1 da origen a la onda Q negativa en D3. Entonces, así se van a interconectar, como veremos más adelante, en un sistema hexaxial, las derivaciones de las extremidades y de las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales, por su parte, son las derivaciones que van a permitir ver cómo es el sistema eléctrico en todas las cavidades derechas e izquierdas del corazón. Vemos cómo de B1 a B6 va a recoger la actividad eléctrica del corazón tanto longitudinalmente como transversalmente. Acá vemos cuál es la correlación anatómica entre las derivaciones. B1 y B2 van a tomar la actividad eléctrica del septum interventricular, que son las derivaciones septales, B1 y B2, ¿ok? Por su ubicación. B3 y B4 de la cara anterior del ventrículo, se llaman derivaciones anteriores. B5 y B6 son laterales bajas, van a ver la actividad eléctrica de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Mientras que ABL y D1 van a ver todo lo que es la aurícula izquierda, son laterales altas, y D2, D3 y ABF
la cara interior del ventrículo derecho y el ápex cardíaco. Bien. Entonces vamos a ver acá cómo ABR va a recoger toda la actividad derecha de la aurícula derecha, la parte superior del corazón, y las derivaciones precordiales, todo lo que es la cara anterior y anteroseptal del corazón. Entonces, como resumen, vemos que las derechas son B1 y B2, las anteriores B3 y B4, y las laterales tenemos altas y bajas. La alta sería ABLI1 y las bajas B5, B6. Y las inferiores serían D3, ABF y D2. Algunas alteraciones, como por ejemplo el infarto de miocardio, se van a ver de acuerdo a la localización anatómica, se van a ver distintas alteraciones en estas derivaciones. Entonces, ¿cómo es la lectura de un electrocardiograma normal? Entonces, como vemos, primero identificar si el ritmo es normal o sinusal, como vimos, si existe la onda P positiva, si se continúa con un QRS, si el RR es regular, si el segmento PR es constante y si la frecuencia cardíaca va a ritmo del marcapaso natural, que es nodo sinusal, entre 60 a 100 latidos por minuto. Ya vimos cómo era la medición de la frecuencia cardíaca. Debíamos medir la distancia entre dos ondas R, bien sea dividiendo 300 entre la cantidad de cuadros grandes y 0.2 por cada cuadro pequeño, o 1500 entre la cantidad de cuadros pequeños, asignando un valor a las rayas grandes oscuras cada 5 cuadros. Entonces va a ser 300, 150, 100, 75, 60 a partir del R. Contando las ondas R en 6 segundos y multiplicándolo por 10, o contándolas en 10 segundos y multiplicándolo por 6, para tener en total 60 segundos, tener la frecuencia cardíaca en un minuto. Entonces, acá vemos que en las rayas cuadriculadas grandes vamos a tener 300, 150, 100, 75, luego 60, 50, 45, 37 y así sucesivamente. Esa sería la ley de los 300. Aquí tenemos un trazo de práctica y el intervalo de los 6 segundos. Medir cuántos complejos QRS hay en 6 segundos y multiplicarlo por 10. O si queremos, contar cuántos R hay en 10 segundos y multiplicarlo por 6. Acá entonces tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que estos trazos están a una velocidad de 25 milímetros por segundo, entonces vamos a proceder a calcular la frecuencia cardíaca. Lo primero, a mí me gusta calcularlo de la manera más definitiva, no, calcularlo de manera más exacta, y es contando cuántos cuadritos pequeños hay entre cada RR. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el R que se sitúe exactamente o muy cerca de una línea gruesa del cuadrículo, por ejemplo en el caso número 1, y contamos cuántos cuadros hay entre R y R. En este caso vemos que cada cuadro grande contiene 5 pequeños, entonces vamos a tener 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 y 73 cuadritos pequeños. Entonces lo que hacemos es dividir 1500 entre 75 y eso nos va a dar 20 segundos, o sea, hay una bradicardia sinusal. En la 2 vamos a contar, vamos a ver cuál es el R que está en la línea gruesa, por ejemplo este que vemos acá en el centro, y contamos, por ejemplo aquí hay 4 cuadros, entonces sería, contamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 menos 1 del primero que no está justamente en la línea, 32. Entonces 1500 entre 32 serían 46.87, o sea, 47 de frecuencia cardíaca. Y contamos entre el RR, pero debemos ver si estos R's
son regulares. Entonces acá tenemos cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este está un poco, o sea, entre el cuadro grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparentemente sí son regulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando son regulares, entonces obtenemos acá, vamos a elegir este que está justo en la raya, el primer R, y contamos 5, 10, 15, 20, 25, 30 cuadros pequeños. Entonces sería 1500 entre 30 cuadros pequeños, nos daría una frecuencia cardíaca de 50. Entonces hay que ver si la frecuencia es irregular. Entonces, si la frecuencia es irregular, como ya vimos, entonces vamos a contar cuántos RR existen, bien sea en 6 segundos y lo multiplicamos por 10 o en 10 segundos y lo multiplicamos por 6. En este caso, ellos calcularon el intervalo que miden las flechas son de 3 segundos y las frecuencias calculadas son el producto de multiplicar 20 por la cantidad de QRS. O sea, tienes que multiplicarlo que dé 60. Por ejemplo, en 3 segundos, que es la flecha de arriba, es A, B, C y D. Por ejemplo, en la D, vamos a ver esos 3 segundos. Entonces calculamos 1, ahí contamos las R que hay en ese segmento D. 1, 2, acá lo vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existen 8 R, entonces la vamos a multiplicar. Sería por 20, entonces serían 160 latidos por minuto. ¿Sí? Por lo menos en la A, en el segmento A, cuando contamos serían 1, 2, 3, 4, 5, 5 y multiplicado por 20 serían 100. Recordemos que una frecuencia irregular en un trazado, por ejemplo, de fibrilación auricular, dependiendo del momento en que calculemos los R, va a ser variable porque justamente la frecuencia no es regular. En unos momentos puede ser 80, en otros 100, y lo que vamos a calcular va a ser un promedio de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, debemos conocer el eje del corazón. Como ya lo repetimos en múltiples oportunidades, el eje tiene una orientación de atrás hacia adelante, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Bien, como consecuencia, entonces las aurículas van a tener una ubicación posterior, la aurícula izquierda es más posterior que la derecha y los ventrículos son anteriores, siendo el ventrículo derecho más anterior que el izquierdo. Entonces, con las derivaciones de las extremidades podemos calcular los ejes eléctricos cardíacos. Recordemos el triángulo de Einthoven, donde nos hablaba de 3 derivaciones bipolares, que es de 1, de 2 y de 3, cuando de 1 era brazo izquierdo y brazo derecho, el de 2 era la pierna izquierda con el brazo derecho y el de 3 la pierna izquierda con el brazo izquierdo. El eje eléctrico lo vamos a hacer a través de un eje exaxial, es decir, va a intercalar o a interposicionar las derivaciones bipolares de las extremidades con las monopolares de las extremidades. Vamos a poner en un eje de coordenadas las líneas que van a intercalar el ABR, ABL y ABF con D1, D2 y D3. Y así podemos calcular el eje eléctrico cardíaco. La disposición que marca el tamaño del corazón y la dirección de este es el eje cardíaco. Entonces, por lo general se utiliza D1 y D3, bien, para calcular esto y trazar una línea. Vamos a ver cómo se calcula el eje cardíaco. Acá tenemos las derivaciones en lo que es el sistema exaxial. Y dependiendo de dónde vea la derivación, es como tomar una foto de esa derivación. Vamos a tener deflexiones o inflexiones positivas o negativas. No lo vean complicado, que ya vamos a ver cómo se calcula. Este eje vamos a hacer un eje de coordenadas en que se van a colocar las derivaciones en ángulos, siendo el plano horizontal el ángulo 0 del lado derecho, el que ven en verde, y del lado izquierdo más 180.
De allí vamos hacia abajo a colocar más 30 grados, más 60 grados, más 90 grados, más 120 grados y más 150. Y hacia arriba, de derecha a izquierda, menos 30 grados, menos 60 grados, menos 90 grados, menos 120 grados y menos 150 grados. En el eje que va perpendicular al cero, es decir, 90 grados, tenemos hacia abajo ABF, que es positivo, y hacia arriba ABF negativo. Entre ambos vamos a tener en más 30 ABR y en menos 150 ABR. Luego tenemos en más 60 de 3 y en menos 120 el azul, perdónenme, el de 2 vamos a tener en más 60 y el de 2 en menos 120. Luego vamos a tener en más 120 el de 3 y en menos 60 el de 3. Esto lo que nos va a permitir es ver, de acuerdo a el trazado que hay en el electro en estas derivaciones, situar dónde está el eje cardíaco. El eje eléctrico del corazón es normal cuando se sitúa entre menos 30 a 110. Usualmente está entre 0 a 90, pero es normal entre menos 30 grados a 110 grados. Algunos textos lo sitúan hasta 100 grados solamente. Hay tres maneras de medirlo. La primera es midiendo la amplitud del QRS en ABF y D1, proyectar y sumar sus vectores. Ya lo vamos a ver a continuación. La segunda manera es ver cuál es el eje perpendicular al QRS más isoeléctrico o isobifásico. Y la tercera manera es midiendo los vectores de ABF y D1. El primer método es, digamos, el método más sencillo que permite estimar, o sea, no calcular exactamente, sino estimar a dónde está el eje cardíaco. No es nada difícil. Vamos a ver. Aquí vamos a usar solamente dos derivaciones, D1 y ABF. Si en D1 el R está positivo y el ABF, el R está positivo también, entonces vemos acá que es un eje normal, o sea, ABF positivo y D1 positivo. Si el eje indica, o sea, si el R está positivo en D1, pero negativo en ABF, que es este, el eje va a estar desviado hacia la izquierda. Mientras que si en ABF está positivo y en D1 está negativo, el eje va a estar desviado hacia la derecha. Y si en ABF y D1 es negativo, va a estar en una extrema desviación o en lo que algunos textos llaman la zona indeterminada. Entonces acá vemos el eje cardíaco cómo se va a expresar en las distintas derivaciones. Vemos entonces que un eje normal de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, que esté entre 0 y 90 grados, va a proyectar una R positiva en ABF y una R positiva en D1. Entonces estas dos derivaciones vemos que están positivas, entonces el eje va a estar normal. Eso es como una manera de estimarlo, ¿sí? La flecha indica la orientación del eje eléctrico del corazón y se dirige a la derivación que muestra la mayor positividad. Mientras más se acerque la punta positiva hacia la derivación, más positiva va a ser la inflexión, mientras más se aleje es negativa. Es por eso que vemos aquí la onda P y la onda T negativa en ABR, porque el sistema se aleja. Es más negativo porque la cola de la flecha es negativa. Entonces, el ABR está mirando el corazón desde el punto de vista superior y derecho, entonces va a ver todas las derivaciones negativas. ¿Comprende? En cambio, todas las que se acerquen a la punta va a ser positiva. Es por eso que decimos que ABF y D1 tienen R positiva, el eje es normal. Entonces pensemos en una flecha como un reloj. Si la flecha estuviera entre menos 30 y 100 grados, o en algunos textos 110, entonces ubican la flecha en el A, que es un eje normal. Sin embargo, si la flecha está hacia la parte B, que es más 100 y 180 grados, estaría desviado hacia la derecha. Esto sucede en patologías que desvían
digamos, el eje cardíaco hacia la derecha, cuando hay, por ejemplo, hipertensión pulmonar o un tromboembolismo pulmonar. Y por el lado contrario, cuando la flecha se va a acercar a menos 30 o menos 90, se desvía el eje hacia la izquierda, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio o en una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Y en la D sería una desviación extrema entre menos 90 y menos 180 grados. Para recordar, entonces, si el eje cardíaco es normal, vamos a ver una R positiva en D1 y en ABF. Si está desviado hacia la derecha, vamos a ver una R negativa en D1 y positiva en ABF. Si está desviado hacia la izquierda, vamos a ver una onda positiva en D1 y negativa en ABF. Y en un eje extremo, una desviación extrema en un eje indeterminado, las dos van a estar negativas en D1 y ABF. Entonces lo vemos acá, dos positivas D1 y ABF, el eje es normal. Igualmente acá. Entonces acá vemos el otro método, que es calcular exactamente dónde está el eje cardíaco. En D1 vamos a contar cuántos cuadros, o sea, cuántos cuadritos hay hacia arriba de R. Por ejemplo, en esta serían más 9 menos 4, que son los, o sea, vamos a hacer una suma algebraica del R y el S. Entonces, sumamos el R hacia arriba, cuántos son los cuadritos, y le restamos los cuadritos del S. Mientras que en ABF también sumamos cuáles son los cuadros de arriba de la R y le restamos los cuadritos abajo de la S. Entonces, en este caso, se va a colocar tantos milímetros como nos dio, por ejemplo, en D1, que sería la sumatoria de los 9 que hay hacia arriba, menos 4 que están hacia abajo las inflexiones, serían las 5, o sea, es una sumatoria algebraica, las 5 milímetros hacia D1 y serían 10 milímetros, los 11 hacia arriba más el menos 1 de abajo, serían los 10 hacia ABF, y con una regla se coloca el eje desde el centro hacia la intersección de las dos líneas, por lo que sería más 60 grados en este caso. Y el ejemplo B, entonces serían tendremos 11 cuadritos hacia arriba menos 1 de abajo, entonces se colocan 10 milímetros en D1 y luego en ABF serían 10 milímetros hacia arriba. Por lo tanto, se trazan las líneas y donde se conectan se va a pasar el eje, que serían 60 grados. Entonces, digamos, con el primer método sabíamos que el eje estaba normal porque en D1 y ABF están positivos los dos, pero no sabíamos exactamente cómo. Entonces, ya calculando exactamente los cuadritos que hay en R menos los cuadritos hacia abajo de la S, entonces vamos a poder calcular cuál es el eje exacto. Igualmente acá, entonces vemos que en el ejemplo C, en D1 está positivo y en ABF está negativo. Así sabemos que el eje está desviado hacia la izquierda con el primer método. Con este segundo método podemos entonces calcular cuántos cuadritos había hacia arriba. En este caso son 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia arriba menos los 2 de abajo, entonces serían 6 cuadritos del D1, o sea 6 milímetros del D1, y acá sería 1 milímetro hacia arriba y 9 milímetros hacia abajo, o sea menos 8, entonces vamos hacia el eje negativo de ABF, o sea hacia arriba, y al trazar la línea entonces lo veríamos en 60. En el ejemplo D, entonces vemos que D1 es isoeléctrico porque la sumatoria de la R más la S da 0 y el ABF es positivo, entonces más 12. D1 es 0 y ABF entonces sería, nos está diciendo que está en 90 grados. ¿Okay? Este sería otro ejemplo. D1 y ABF están negativos, por lo tanto es una desviación hacia el extremo
Entonces colocamos 8 milímetros de D1 y menos 4 en ABF y al trazar nos da menos 150. Y de este lado, en el ejemplo F, entonces tendríamos menos 7 cuadritos porque sería la sumatoria de los 3 de arriba menos los 10 de abajo, nos da menos 7. Entonces tenemos en D1 uno negativo y en ABF positivo, es decir, el eje está desviado hacia la derecha y al calcular nos va a dar 120 grados. Eso sería, digamos, la manera más exacta. El otro método sería el siguiente: ver cuál es la derivación que tiene el complejo más isoeléctrico, es decir, que la sumatoria del positivo y negativo dé 0. En este caso es ABL. Luego buscamos la perpendicular, o sea, el eje que dé hacia 90 grados, que en este caso sería D2. Y posteriormente vemos si en D2 está positivo o negativo y vemos que predomina el positivo, es decir, que el eje está en 60 grados. El tercer método es el que les expliqué anteriormente de sumar y restar y hacer un eje, calcular el eje. Acá entonces tenemos ejemplos. Vamos a realizar este primer ejemplo. Vamos a ver entonces que existe un ritmo sinusal en ABR. Tenemos que fijarnos que la P esté negativa. Esa es una manera de saber que los electrodos estén bien colocados. La P negativa porque la cola del eje es negativa hacia la parte superior derecha del corazón. Entonces vemos que todas las P son iguales, tienen la misma morfología y preceden a un QRS. Los complejos RR son regulares, por lo tanto podemos calcular una frecuencia cardíaca. Elegimos un R en una de las líneas gruesas y vemos que es 5, 10, 15, 20 cuadros. Entonces 1500 entre 20 serían 75, lo que es lo mismo, por ejemplo, a 300, 150, 100 y 75 de frecuencia cardíaca, con la regla de los 300. Posteriormente vamos a ver la duración de la P. Vemos que no dura más de 2.5 milímetros de ancho ni 0,10 de segundos y el PR no dura más de 0.20, el QRS no mide más de 0.12, el intervalo QT tenemos que calcularlo por la frecuencia cardíaca y vemos acá que el eje cardíaco, entonces vamos a ver entre ABF y D1. ABF es positivo y D1 también es positivo, es decir, está normal. Eso es calculándolo someramente. Y posteriormente entonces vamos a hacer el cálculo del eje tenemos la R que nos va a dar hacia arriba 5, 6 milímetros, más otros 5, 10 milímetros, más 2. Serían 12 milímetros de positivo y sería acá 2 milímetros de positivo. O sea que el eje está entre ABF y D1, está más hacia ABF, lo que nos daría un eje aproximado de 80 grados. En este otro ejemplo, entonces vamos a ver, igualmente lo primero que vamos a ver en ABR, que la P esté negativa, eso nos confirma que los electrodos estén bien colocados. Luego que toda onda P precede al QRS. Posteriormente vamos entonces a calcular la frecuencia cardíaca. Elegimos este R en D2, la segunda R que está muy cercano a la línea, o por ejemplo este puede ser, y calculamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros grandes y nos da aproximadamente 42 latidos por minuto. Entonces 7 cuadros grandes podemos hacer 1500 entre 35, porque serían 7 cuadros grandes por 5, entonces nos dan 42.85, o sea 43 latidos por minuto. Está bien. Luego podemos ver todas las ondas. Acá no podemos precisar muy bien la P. Acá.
¿Okay? Los cuadritos pequeños están muy pequeños, pero vamos a hacer aquí el ejemplo entonces del eje cardíaco. Vemos ABF y D1. ABF lo vemos isoeléctrico. Y D1 lo vemos la R hacia arriba, aproximadamente 7 cuadros, y ABF lo vemos aproximadamente 2 cuadros. O sea, el eje está más hacia D1 que ABF. Haciendo las coordenadas van a ver que entonces el eje se va a aproximar a D1. En el otro ejemplo, entonces acá vamos a ver más bien la morfología, ¿ok?, de las derivaciones. Entonces, vemos acá que el PR dura aproximadamente 0,13 segundos. El QRS tiene una duración de 0,08 segundos aproximadamente. Vamos a ver la progresión de las R en las precordiales. La R, recuerden que tiene que ser ascendente de B1 a B6. B5 generalmente es más alto que B6. Y las S se van acortando de B1 a B6. Está normal. Acá también pudiéramos calcular el eje eléctrico. Entonces, vemos entre ABF y D1 que las dos son positivas, entonces el eje es normal, y si lo calculamos mejor, entonces vemos 9 cuadros de ABF hacia arriba, y en D1 vemos aproximadamente 5, 7, también 9 cuadros, es decir que el ángulo estaría en 60 grados. Acá tenemos un último ejemplo. Entonces vamos a calcular acá la frecuencia cardíaca. Vamos a ver lo primerito, que en ABR la P esté negativa, que todo P preceda a un complejo QRS, o sea que tenemos un ritmo sinusal. Vamos a ver la frecuencia cardíaca, nos situamos en una R que esté en una de las líneas gruesas y calculamos 5, 10, 15, 20, 25 cuadritos. Y entonces dividimos 1500 entre 25 y nos da 60 latidos, o lo que es lo mismo, hacemos la regla de los 300, sería la segunda línea sería 300, la tercera 150, luego 100, luego 75 y luego 60 latidos por minuto. Posteriormente podemos ver la duración del PR. Acá es normal, es menor a 0,5. La P vemos que tiene una morfología normal en todas las derivaciones. Y el QRS va a medir menos de 0,12. Podemos calcular también el eje del QRS. Entonces ABF va a tener acá aproximadamente 7 cuadros y en D1 va a tener 3 cuadros hacia arriba menos 1 hacia abajo, 2 cuadros. O sea, el QRS va a acercarse más hacia ABF. Y vemos que el eje está normal, entre 0 a 90. Si se acerca más a ABF y lo calculamos bien, el eje aproximadamente va a ser 75 grados. Lo otro que podemos ver es la duración del QT. ¿Ok? Entonces, tenemos este QT. 1, 2, 3, 4, va a durar, son 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos, dura 0,40 segundos. Bien, entonces este QT dividido entre la raíz cuadrada de RR, que va a ser un segundo porque contamos 10 cuadritos, sería 0,40, es un QT normal. Y podemos ver también la distribución de las T, que son asimétricas, y porque la vemos acá, son asimétricas en estas derivaciones y tienen una polaridad normal. Entonces acá no vemos arritmias, no vemos tampoco QRS mellados, no vemos Q patológica,
vemos la progresión de la R normal en las derivaciones precordiales y vemos las ondas S que se cortan a medida que avanzan las derivaciones precordiales. Es un electrocardiograma normal. Esta es la bibliografía consultada. Le quiero dar las gracias por la invitación y por la atención. Quiero hacer una especial mención a mi país, a Venezuela, por la situación que está pasando. Le pido a la vida y a Dios que podamos superar estas vicisitudes y esta situación y que podamos seguir adelante junto con toda Latinoamérica. Un gran abrazo y gracias por esta invitación. Hasta luego.